Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este programa al que hemos denominado Foro Insigne. En esta ocasión nos acompaña un joven abogado, un gran amigo de nosotros y un gran querido hermano, quien lleva por nombre Hugo Sánchez Mestizo. Hugo, ¿cómo estás? Edgar, muy bien. Bienvenido. Gracias. Pues yo encantado, como siempre, participar con Insigne. Muchísimas gracias, Hugo, lo sabemos. Eres un joven abogado, te digo joven porque, partiendo de que yo tengo 52 años y tú tienes 34 años. 34 años, pues eres un joven, ¿no? Sí, cada vez menos, pero sí, todavía. Eres un joven, entonces, por eso me atrevo a llamarte una y otra vez joven, porque en mi opinión lo eres, pero bueno, aún a pesar de tu corta edad, eres una persona, eres un abogado que ya ha cosechado pues varios, logros interesantes, importantes. Diriges tu propia firma, de abogados denominada Exe Juris. Es correcto. ¿No? Exe Juris. Y además, no nada más es un gran abogado, un buen abogado, sino que además eres escritor, has estudiado justo este arte, este oficio, ¿no? Para mí es un arte, es un oficio, ¿no? Sí. El de escribir, ¿no? Desde luego que es una profesión, ¿no? Es muchas cosas ser escritor y tú cuentas ya con 3 obras. Así es, 3 hasta el momento. 3 hasta el momento. Entonces, tienes un perfil, pues, pocas veces visto a los 34 años, ¿no? Así es. Entonces, platícanos un poco dónde se formó Hugo Mestizo, por qué eres un abogado quien abrazaste, ¿no? El litigio desde siempre, ¿sí? Tú no has, por ejemplo, no has fugido como servidor público, siempre te has dedicado a esto y eso también llama poderosamente la atención. ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus inicios? Cuéntanos un poquito acerca de eso, por favor. Claro, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por los buenos comentarios, por las loas, por esos calificativos tan generosos que haces. Yo creo que el producto de lo que hasta el momento he conseguido, que en atención a lo que me he proyectado y lo que son mis sueños es nada, pero bueno, algo ha existido de todo ese andar, algo se ha hecho. Yo creo que es consecuencia de mero instinto de supervivencia el que tenemos que afianzarnos todos aquellos que no tuvimos la bendición o maldición, no sé, aquí es cuestión de puntos de vista, de nacer con prosapia, de nacer ya con un linaje, por ejemplo, jurídico, ¿no? De un apellido connotado y en la espalda en el ámbito, por ejemplo, del derecho penal, ¿no? A veces muy en broma, pero también en el fondo muy cierto, les comento por ejemplo a mis alumnos, ¿no? El hecho de vivir a contrarreloj y tratar de sacarle el mayor provecho al tiempo, pues en buena medida viene de ese hecho de no tener a mis espaldas el apellido, qué sé yo, Carranca, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, pues es consecuencia de esa hambre de abrirse paso en un mundo que, tú lo sabes, hermano, es muy competitivo y donde la cadena trófica marca una de 2 opciones, ¿no? Devorar o ser devorado. Y bueno, yo he querido estar entre los primeros en el buen sentido de la palabra. Acerca de mis orígenes, pues la verdad es que no son nada extraordinarios. Ahorita viene a mi mente una experiencia muy padre que tuve cuando en la presentación de mi primer libro de sospechas, que tuvo lugar allá en la Feria del Libro de Madrid en España, fuera de cámaras, el entrevistador me decía: Hugo, platícame un poco cómo fue tu niñez. Y en el ansia de querer saber la respuesta, así lo entendía yo en la propia formulación de su pregunta, yo pensaba que él iba a esperar a que yo había nacido en el seno de una familia
pues prácticamente donde todos eran literatos, profesionistas, donde era prácticamente un nicho de humanismo, de sabiduría, ¿no? Cuando le respondo, pues llega la sorpresa de que no, que mis orígenes son bastante modestos, podría decir que vengo de unos orígenes promedio, digo esto sin alejarme ni renegar esos orígenes que, desde luego, como decía Jean-Paul Sartre, son fundamentales porque somos la suma de nuestro pasado. Y pues yo nazco en una colonia popular en la Ciudad de México, donde afortunadamente existían ciertos problemas que luego se convirtieron en clientela, ya siendo egresado como abogado, y eso me llevó a que fuera un abogado muy prematuro en el entendido de que empecé a litigar prácticamente desde que iba en cuarto semestre de licenciatura, ¿no? Cuando ya se me permitía tener mi carta de pasante, y comencé a aventarme mis primeros rounds de sombra, mis primeros embates ahí a nivel del Ministerio Público, y fue ahí justamente donde me di cuenta que mi futuro profesional iba a estar en el litigio. Evidentemente no he estado en el otro lado, en el ámbito del servicio público, y no ha sido por falta de oportunidades o porque piense que ese ámbito no va a redundar o a beneficiar en la más mínima información. Todo lo contrario, siempre trato de reconocerles a todas aquellas personas como tú que han tenido una trayectoria y una experiencia muy loable, muy significativa, muy profunda, incluso con cambios ahí paradigmáticos, pero al menos en lo personal el litigio siempre ha sido como mi round, o más bien mi ring, donde me desempeño como abogado, y en buena medida también por esa frase que causó mucho eco en mí de Ignacio Burgor, igual la que hablaba en El jurista y en El simulador del derecho, acerca de esta parte liberal del derecho, ¿no? Y él decía que aquel que no gozaba de la libertad difícilmente podría llamarse abogado. Entonces, pues más o menos por ahí va. Sí, fíjate que eso que mencionas es muy interesante, muy importante. Es cierto, creo que coincido contigo. Desde la posición de abogado postulante o litigante, tienes una libertad con la que no cuentas desde el servicio público, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Desde el servicio público cuentas con atribuciones y facultades muy bien definidas, muy bien establecidas, sí. Y que evidentemente obedecen a la posición que tú estés ocupando, ¿no? En el entramaje y al poder al que tú, o en el poder en el que tú estés trabajando, ¿no? Si estás trabajando en el poder judicial, si perteneces al poder legislativo, o si estás trabajando para en este caso algún otro de los poderes, ¿no? Creo que eso que dices es muy interesante, muy importante, es verdad. Y sí, desde el litigio puedes ser todo lo libre que tú quieras, ¿no? Así es. Y esa experiencia pues no se repite, no se vive desde otras trincheras, difícilmente, ¿no? Así es. Sí, y sumado al hecho de que ya entrando en cuestiones un poco más específicas de lo que implica ser un abogado litigante y además independiente, porque dentro del litigio se puede ser litigante pero dependiente a lo mejor de algún superior jerárquico, de Claro. algún otro despacho, pero el ser litigante independiente e incluso fundar tu propia firma de abogados, como es mi caso, también tiene una consecuencia y un beneficio que difícilmente se puede alcanzar desde otro ámbito, y que tiene que ver con el hecho de conocer prácticamente todo el camino de los conflictos de interés para el derecho, ¿no? Desde el momento en que el cliente acude a nosotros sollozando, preocupado por el problema que está enfrentando, hasta el planteo de la estrategia, la materialización de la misma, El avance, ¿no? el avance, el impulso, el estar sorteando pues, todos esos vericuetos que la justicia mexicana te arroja a cada a cada paso, a cada momento, y hasta que se emite una resolución. Muchas veces lo que sigue es la resolución, si la misma no es favorable. Entonces, el tener esa versión completa de la película para mí es muy valioso, y por eso es que me decanto por el litigio. ¿No? Muy bien, muy interesante. Y
Y bueno, un poquito cambiando de vía, quisiera que platicáramos sobre esta faceta de ser escritor. Digo, es algo que evidentemente hemos visto que se te da, ¿no? Tienes una cierta facilidad para escribir, pero además estudiaste. Sí. Estudiaste, digo, es algo para lo que te preparaste. Sí. Me gusto por la literatura porque pienso que así es la ecuación de todo escritor. Primero se vuelve un buen lector y posteriormente un buen escritor, ojalá, porque esto último sí es muy complicado. Mi gusto por la literatura también fue muy prematuro. En mi niñez fue cuando tuve contacto con mis primeras obras, no solo desde el punto de vista del lector, sino también del autor. Por ahí en alguna ocasión también en una charla que tuve, platicaba cómo mis primeras obras literarias, por llamarles de algún modo, consistían en insultos que yo escribía a los adultos, a los que evidentemente no podía ofender de viva voz por ser un mozalbete, pues me exponía ahí a cualquier castigo. Y desde ese momento encontré en la escritura, aun cuando fuese un ejercicio ahí muy superficial, muy irrelevante, pues una vía de comunicación que también no tiene parangón, no tiene igual, y que pues en la medida de que el tiempo fue transcurriendo, en esa misma vía pues fui perfeccionando, saltándome varios años, entre los cuales también incursioné en la composición de canciones de rap, ¿no? A mí me fascina el rap incluso hasta el momento, y por ahí quise ahí escribir algunas canciones. En internet andan circulando 2 canciones que por ahí escribí, grabé. Tuve esa... O sea, ¿grabaste tú cantando? Sí. Con un compañero del bachillerato, del CCX Capozalco, al que le mando un gran saludo porque es un gran amigo. Y ya posteriormente esto, pues desde luego que ameritaba ya la parte técnica, ¿no? Porque claro, el ser lírico, pues sí tiene sus bondades, pero también sus limitaciones, y es como, pues, decido estudiar en la Escuela de Escritores de la SOGEM, de la Sociedad General de Escritores de México, y fue una experiencia bastante interesante, sobre todo porque la experiencia fue totalmente contraria a la que yo esperaba, ¿no? Cuando yo ingreso a la SOGEM, fue bajo la idea de que ahí verdaderamente me iba a convertir en el próximo premio Nobel de literatura, ¿no? Siendo que en una de las primeras clases me dijeron, pues adivinen qué, nadie les puede enseñar a escribir, ¿no? La única forma de perfeccionar su escritura pues, es escribiendo, de tal suerte que aquí les vamos a dar, si acaso, algunos ítems, algunos slides por ahí, tips, y será a base de pues, el tallereo, que es lo que se agradece, el estar escribiendo y con un conjunto de compañeros de la generación, algunos más inclinados a la poesía, otros a la narrativa, otros como yo más al ensayo, etc. Y fue justamente esa pues sinergia que se generó entre todos los que estábamos en la SOGEM, lo que a mí me ayudó a estar perfeccionando mucho de lo que hoy me permite ser, pues no sé si buen escritor, pero al menos un buen redactor. Sí me considero que también ahí hay una diferencia ahí considerable, y pues pienso que sin duda es una actividad, un arte, como comentabas hace unos minutos, del que el único egreso, como por ahí escribí, es la muerte, ¿no? O sea, literal, nunca vamos a terminar de aprender. Entiendo. Si yo te tuviera que preguntar ¿a quién admira Hugo Mestizo? ¿Qué me responderías? Difícil pregunta, sí, porque pues, admiro a muchas personas. La verdad es que todos los outsiders de la humanidad, todos esos fueras de serie, esas personas que decidieron salir de la comodidad y justamente convertirse en la excepción, en esos antípodas, así que hemos tenido, pues los existen y los hay y seguirán habiendo en muchos ámbitos. Entonces, en el caso de la literatura, pues yo admiro mucho, por ejemplo, al escritor norteamericano Jorge Luis Borges. Para mí Borges es un individuo con una capacidad intelectual de la que pocas veces vamos a ver
en la historia de la humanidad, incluso pocas veces hemos visto. En el ámbito de la abogacía, por ejemplo, un abogado al que se le tiene malamente olvidado y no obstante de ser relativamente contemporáneo, es un abogado postulante, considerado uno de los mejores postulantes norteamericanos, que es Francis Lee Bailey. Él fue un personaje muy, digamos, álgido, siempre estuvo en el ojo del huracán, pero a su cargo estuvieron defensas muy importantes e históricas en los Estados Unidos, y él escribió 2 libros que en la etapa formativa de la licenciatura para mí fueron importantes para afianzar ese gusto por el litigio. Uno de ellos es La defensa nunca descansa, y el otro Cómo se gana un juicio, ¿no? Muy ambicioso el título, pero verdaderamente ahí Francis Lee Bailey cuenta una serie de experiencias que son fundamentales para, sobre todo, el abogado en formación en ciernes, y él podría ser uno de los litigantes que admiro, y así en cada ámbito yo creo que podría nombrar alguna persona. Hay seres que verdaderamente son dignos de reconocer. Bueno, y en la música, en el rap. En el rap, rapero. Un rapero frustrado, ¿no? Muy mal rapero, yo creo. En el rap, bueno, uno de mis raperos favoritos, con el que tuve la oportunidad el año pasado de intercambiar obras, porque él escribió un par de libros de poesía y lo fui a ver en Puebla, y ahí le regalé mi libro Sospechas, y me regaló un poemario que intituló Vívido lo vivido, y que es un rapero español de nombre Sharif, y es considerado uno de los mejores letristas hoy por hoy, sobre todo porque no es un rap, digamos, ramplón, ¿no? Es decir, el rap en sus orígenes, por cuestiones incluso hasta urbanas y socioculturales, lo surgió en los barrios bajos, barrios negros de Nueva York. Y entonces eran letras como muy de consigno, de protesta, pero apelando siempre, por ejemplo, a la masculinidad, a la riqueza, a la exuberancia, etc. ¿No? Pero no, el rap que a mí me gusta escuchar y del que disfruto mucho tiene que ver más con un rap que se le denomina incluso conciencia, ¿no? ¿De protesta? De protesta, pero a ratos también raya un poco en la poesía y toca temas la reflexión, variopintos de la reflexión, de la existencia misma, de la muerte. Entonces pienso que es un género que tiene la bondad de profundizar mucho en la letra, y a lo mejor prescindir un poco de la música, porque normalmente el rap es muy repetitivo, ¿no? Son pequeños beats ahí que están sonando, pero Sharif sería uno de ellos. Si yo te preguntara, Hugo, hoy estás aquí, eres un abogado exitoso, joven, tienes toda una vida por delante, ¿cuál es, digamos, alguno o algunos de los sueños que quisiera en un futuro materializar Hugo Sánchez Mestizo? O sea, ¿dónde te quieres ver en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años? ¿Haciendo qué? ¿Qué te viene a la mente? Te lo pregunto porque es joven, y cuando se es joven, a veces poco se piensa en eso, no siempre, ¿no? En tu caso yo creo que sí lo has pensado, porque además eres una persona llena de talento, de muchas cosas, pero ¿dónde le gustaría estar a uno en algunos años? Pues sin duda sí le he dado muchas vueltas, y la respuesta la tengo más que elaborada, y te diría que en 15, 20 años yo me veo representando el gran litigio, a lo que yo llamo el gran litigio. ¿Y a qué denomino el gran litigio? Siempre he pensado que toda esta defensa que día a día realizo como abogado postulante a la hora de ayudar a la gente en asuntos particulares a resolver su problema, no es sino un entrenamiento que de a poco me va a granjear de las habilidades necesarias para llegar a contar con la capacidad de asumir el gran litigio. El gran litigio yo lo entiendo
como la toma de una posición de poder desde la cual puedo influir en mi realidad, y mucho de lo que he pensado, mucho de lo que he deseado para bien en mi sociedad y para mi sociedad, pues hacerlo realidad, ¿no? Yo recuerdo una frase de un maestro de la maestría que nos decía, ¿no? La firma de un legislador puede tornar inútil toda una biblioteca, ¿no? Y por cruel que suene la frase, es cierto, ¿no? Bueno, vivimos tiempos donde eso queda más que demostrado. Años y años de construcción jurídica en cualquier tema se pueden venir abajo por una toma de decisión, una mala toma de decisión mayoritaria, y entonces ahí es donde cobra sentido eso, ¿no? La firma, quitemos a lo mejor el nombre de legislador, pongámosle de ministro, pongámosle de gobernador, alguna posición de poder desde la cual se pueda influir, porque también muchos de los riesgos que se corren al momento de estar pensando y sobrepensando las cosas es quedarse ahí, ¿no? Quedarse en la abstracción, quedarse en lo etéreo, en lo material, y hay gente para la cual eso es más que suficiente, pero en el caso de el que habla, la verdad es que no. O sea, todo lo que en algún momento he pensado quiero hacerlo realidad, y no hay otra forma más que ocupando una posición de decisiones, una posición de poder. Entonces, así me veo, en ese gran litigio que será el asumir algún cargo de representación popular, tal vez. Pues sí, ciertamente se antoja complejo, sí, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Claro. Si algo me ha enseñado mi historia personal es que los imposibles a veces son meras especulaciones y prejuicios, así que pienso que eso me envalentona un poco, pero no se pierde nada con intentarlo, como comentamos alguna vez. No, muy bien, y ojalá que así sea, Hugo. Creo que personalidades y personas como tú, personas como la tuya y personas como tú, creo que le hacen o le harían muy bien a un país como el nuestro, y como muchos otros, desde luego. Gente muy clara, muy concreta, muy objetiva, muy valiente, ¿no? Creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Y tú tienes muchas de estas características, en mi opinión. Entonces Gracias. Creo que sí hay de dónde echar mano, ¿no? Hay madera. Regresando un poco al tema de los libros, yo te quisiera preguntar, ¿qué tienes preparado para un futuro? ¿De qué más quieres escribir? ¿De qué más quiere escribir Hugo Mestizo? Porque los libros que has escrito son ciertamente distintos, cada uno del otro. Entonces eso me lleva a mí a pensar en que no te podría yo decir que tú tienes un estilo así como muy bien definido, o sea, tienes una gran capacidad para incursionar en distintos temas. Entonces me llama mucho la atención en qué otra cosa está pensando Hugo Mestizo, qué nos tiene preparado Hugo Mestizo para el futuro, ¿no? Claro. No sé si nos puedes decir algo Sí, de eso. no, desde luego, desde el momento en que decidí publicar, dejar de ser escritor de closet, que es un gran paso, ¿no? Porque hay muchas personas que no logran superar esta inseguridad y se quedan ahí en el anonimato, y muy probablemente escriben cosas muy valiosas a los que pues, los lectores estaríamos muy agradecidos de leer, ¿no? Desde el momento en que di ese paso y decir, vamos a hacer público todo este desvarío que me gusta publicar, me voy a imponer dos obligaciones. Una de ellas es escribir un libro por año, que hasta el momento lo he cumplido. Empecé hace 3 años y bueno, llevo 3 libros. En estoy trabajando en el cuarto, y así hasta que pues, los días me alcancen. Y la segunda obligación que me impuse fue la de explorar todos los géneros. Okay. Justamente para no quedarme con ningún pendiente. La novela, el ensayo, hasta la poesía, que es el que estoy dejando hasta el final, porque algo que para los abogados es muy afortunado, y podría decir hasta una virtud, que es el ser muy formal en las ideas, el siempre tratar de expresar algo muy esquemáticamente, que es un vicio profesional. Sí. En el caso de la poesía, pues no ayuda mucho, porque
en la poesía, cuando se habla de verdadera poesía, pues uno tiene que ser más emocional, uno tiene que estar con prácticamente el alma más expuesta, ¿no? Y entonces el hecho de que sea un poco formal me complica el tema de la poesía, por eso que lo estoy dejando al final. Entonces, dentro de esta labor de explorar todos los géneros, escribir un libro por año, en este año quiero escribir no una novela, pero sí una noveleta. Ya tengo prácticamente la escaleta, ¿no? Que es lo que me gusta hacer. La escaleta de la noveleta. De la noveleta, que es esta suerte como de índice que al final se respeta o no, depende cómo vaya evolucionando la labor creativa, y que tentativamente se va a intitular Optimates, que se retrotrae un poco a esta época romana donde políticamente Roma tuvo pues unos momentos bastante interesantes, voy a decir momentos de oro, cuando tuvo al 7 veces cónsul Cayo Mario, que fue incluso tío de Julio César, y de hecho el padrino político de Julio César, que es algo que pocos saben. Normalmente la historia de Julio César, que sin duda fue un gran líder y alguien de esos que decíamos, no sé, una vez cada 100 años, ¿no? O hasta más, se le ve como un líder que se fue abriendo paso por sus propios medios, ¿no? No, la verdad es que sí tuvo un padrino que se llamaba Cayo Mario, fue 7 veces cónsul y que era su tío. En esta época existía una pugna social que te va a sonar, te va a ser muy familiar, entre los que se podrían considerar los conservadores y los liberales. Los conservadores en ese momento eran los optimates. Optimate significa los mejores de los mejores, o algo era la concepción que se le daba en términos sociales. ¿Viene de optimismo? Ajá, de Optimus. ¿De óptimo? De óptimo, de la misma raíz de Optimus, donde viene óptimo, optimismo. Y estaba conformado por una clase pues aristocrática, pero que se consideraba pues, la más apta para gobernar. Y por otro lado estaban los populares, ¿no? que eran, pues, digamos, que el bando liberador o liberalista. Y esta pugna, esta lucha de clases, ¿no? Que decía Marx que en todos los tiempos la ha habido en todos los lugares, en esa época romana se daba justamente los optimates y los populares. Y entonces extraigo ahí esta concepción de optimates, no en el sentido estrictamente romano de hablar de una aristocracia, ¿no? de alguna especie de elitismo económico, político, que sea el que se imponga por el resto de la sociedad, sino reformulando un poco el concepto y dando a entender que pues, en la sociedad, queramos o no, hay mejores y peores personas, desde muchos puntos de vista. Hay gente que es mejor pateando un balón de fútbol que otra, hay gente que es mejor cocinando que otra, y no hay nada malo de ello, ¿no? Entonces, la idea es que podamos configurar, por ahí va el spoiler de la noveleta, una sociedad donde, muy a la manera de Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, cada quien se dedique a hacer aquello en lo que es mejor. Lo que es mejor, lo que sabe hacer y lo que puede hacer. Y lo que debe hacer. Y lo que debe hacer. Y lo que debe hacer. Muy interesante, me llevas a pensar muchas cosas, pero bueno, yo te preguntaría, no me quiero distraer porque ya me llevaste hacia otro lado, pero no quiero perder el hilo de la entrevista. Es difícil cuando empiezas a hablar de la forma en que lo haces, pero hoy en México y a nivel mundial hay grandes temas, ¿no? Ahí sobre la mesa está esta llegada del presidente Donald Trump, ¿no? A los Estados Unidos por segunda vez, y todo lo que ha traído como consecuencia para México, para muchos otros países, para el mundo en general, ¿no? Está en México, bueno, pues toda esta situación que deriva de allá, ¿no? Toda esta situación económica, ¿no? Está también este tema que es sumamente importante para nosotros los abogados y las abogadas, que tiene que ver con esta pues, modificación que se hizo al Poder Judicial, ¿no? En principio federal y posteriormente a los poderes judiciales de todas las entidades federativas, ¿no? Está también, no sé, el conflicto entre Ucrania
y Rusia, ¿no? Está la posición de China frente al mundo, en fin, hay cualquier cantidad de temas, Hugo, de los que podríamos hablar, de los que podríamos abordar, nacionales, extranjeros. De todos esos temas, que son muchos, tú, ¿cuál elegirías? Si yo, no sé si te preguntara, te lo pregunto, ¿no? ¿De qué tema hablarías o qué tema te parece a ti hoy, digamos, extraordinariamente importante, ya sea de México o no necesariamente de nuestro país, más allá de nuestras fronteras? No sé, insisto, la migración, la delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de dinero, no sé, de tantos temas de verdad de los que podríamos hablar. ¿Cuál o cuáles para ti te parece que son o es, digamos, aquello que sería imprescindible que no dejáramos de lado, ¿no? ¿O cuál llama más tu atención de todos estos grandes temas, ¿no? Porque son muchísimos, sí, claro, ¿no? ¿Cuál abordarías tú en una charla, en algún debate, en alguna mesa redonda? ¿Por cuál te decantarías? Pues para mí sería objeto de mucho interés y reflexión el tratar de hallar el hilo conductor, los vasos comunicantes entre todos estos temas que harían explicable el motivo al que cada uno obedece. Y es que yo pienso que sí hay un punto en común entre todos ellos, y que tiene que ver con la posverdad, entendida como la institucionalización y la aceptación de la mentira. Desde el parágrafo, creo que era 222, si no me equivoco, de la Gaia Ciencia, Nietzsche nos decía, se preguntaba, ¿qué es la verdad? Y Nietzsche decía, es la mentira más eficiente. La verdad es la mentira más eficiente, de tal manera que lo verdadero no es sino la mentira que cumple su objetivo. Bellísima esta idea que también va para pensar mucho. De tal suerte que hablar de mentira y verdad también es medio relativo, pero dentro de todas las opciones que la humanidad, o al menos los tiempos que corren, pudo haber elegido, yo creo que tomamos de las peorcitas. Y esto ha sido materia de reflexión por parte de muchos filósofos contemporáneos, por ejemplo, del surcoreano Byung-Chul Han, quien habla justamente de esto, ¿no? Acerca de cuál es el problema que enfrentan nuestras sociedades contemporáneas, que ya no tienen a ese némesis, ya no tienen a ese enemigo, a ese leviatán hobbesiano frente al cual interesar una revolución. Si es el Estado el que me sojuzga, pues ya sé contra quién me tengo que levantar. Si es el Estado el que no me permite tener una libertad de credo, si es el Estado el que no me permite educarme, si es el Estado el que no me permite comunicarme de manera libre, ya sé contra quién tengo que ir y enderezar una revolución. Pero ¿qué pasa? Dice Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio, un librazo, te recomiendo, si es un librazo que verdaderamente te explota la mente. Bueno, me lo recomiendo y se lo recomiendo. Él dice, el gran problema es cuando el origen de todos nuestros problemas es uno mismo. Cuando ya no es un tercero el que me sojuzga, un tercero el que me mina, un tercero el que me ancla, sino es uno mismo. ¿Contra quién enderezamos una revolución? Si somos nosotros mismos los artífices de todo lo que estamos viendo. Dice Byung-Chul Han, ¿acaso tendríamos que hablar de autorrevoluciones? ¿No? Y ahí empieza toda una teoría muy digna de considerar. Entonces, yo considero que desde el momento en que la mentira se ha instalado y se ha normalizado, desde ese momento es como vemos pues, el salir a flote todo este tipo de temas. Desde el momento en que la gente se miente a sí misma y dice, mi condición social, hablando del caso mexicano, me permite vivir con lo básico y prácticamente con la ayuda asistencial que me está acercando el gobierno. Desde el momento en que la gente se miente, este es mi límite, este es mi techo, desde ese momento el problema se comienza a agravar. Desde el momento en que la gente dice, no pasa absolutamente nada con hacer
apología del delito a través de los denominados narcocorridos o cualquier otro tipo de género, porque también, Claro. dicho sea de paso, no solamente los narcocorridos hacen apología del delito, hablando del rap, el rap también en sus orígenes hace apología del delito, y en una sociedad donde el delito, esto suena muy quijotesco, pero se normaliza y se toma como el mejor atajo, se toma como la mejor herramienta, el mejor instrumento para que verdaderamente se pueda consolidar el mexicano chingón del que nos hablaba Octavio Paz. Verdad, ¿no? Sí, como verdad. Sí, este mexicano chingón del que nos hablaba Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde dice ese mexicano que siempre quiere salirse con la suya, imponerse sobre el otro, obtener el mayor beneficio a cambio del menor esfuerzo. Desde el momento en que esto se normaliza y uno lo acepta como verdad, es como resulta muy difícil llevar realmente cambios sociales profundos. De tal manera que yo hablaría de eso, de cómo no solamente hemos normalizado la mentira, sino hasta cierto modo nos gusta que nos mientan. Fíjate cómo esto además habilita otro tema interesantísimo que es el populismo, ¿no? Y entonces nos gusta mentir, y nos mentimos unos a otros, y normalizamos la mentira, vivimos en la mentira, y pues seguramente es muy complejo escapar de la mentira, ¿no? Sí, y esto verdaderamente fue vaticinado por muchos pensadores. Hace ratito hablaba de Nietzsche, pero él hablaba de una época de decadencia que iba a llegar en algún momento, a la que él le llamaba la época del último hombre, donde íbamos a tocar fondo como humanidad e íbamos a reconfigurar, él le llamaba la transmutación de todos los valores, y creo que estamos tocando ese fondo porque verdaderamente no solamente mentimos, sino nos gusta que nos mientan. A diario nos mienten desde el poder, por ejemplo, desde los medios de comunicación, y tal parece que el acceso tan fácil que existe a una cantidad masiva de información pues no tiene mayor relevancia, ¿no? Es hasta paradójico, como en un momento donde tenemos acceso a mucha información nos gusta que nos mientan, ¿no? Entonces yo me ocuparía de ese tema. Sí, ¿no? Me hiciste recordar un libro que se llama La tiranía de la información, de Ignacio Ramonet, ¿no? La tiranía de la información de Ignacio Ramonet, que justamente habla de que en un periodo en el que existe digamos información exacerbada, ¿no? Demasiada información, justo lo que se cae es en la desinformación. Total. Y lo complejo que es este proceso. Sí. Fue, entre otras cosas, director del diario Le Monde, ¿no? Entonces, nada menos, ¿no? Nada menos. Entonces, muy interesante estas propuestas también de Ignacio Ramonet, y muy interesante lo que tú dices, porque no lo había yo pensado de esa manera, así tan como tú lo dices, pero creo que sí, quizá estemos cayendo en esa situación. Y bueno, así como te pregunto esto, te preguntaría ¿cuál es el mayor o el mejor activo de los seres humanos, de las personas, de las y los mexicanos? ¿Qué puede hacer una persona común, ¿no? Si realmente quiere cambiar su situación, quiere cambiar la situación del país, quiere mejorar, ¿cuál sería tu opinión? O sea, ¿qué tiene que hacer una persona para que le vaya mejor en la vida? ¿Qué recomendarías tú a la gente que nos escuche, que no tenga muy claro esto, ¿no? Porque seguramente nos va a escuchar mucha gente que lo tenga muy claro, pero quizá no necesariamente, ¿no? ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué le dirías a las personas? ¿Cómo tener esperanza en una situación como esta que nos comentas, ¿no? En donde aparentemente o muy probablemente ya hayamos tocado fondo? ¿Cómo podemos mejorar toda esta circunstancia, ¿no? Para dar respuesta a esa pregunta, yo
empezaría por dividir a la sociedad en dos grandes bloques. Por un lado, estarían aquellos que piensan, aquellos que son líderes de opinión, que toman decisiones, que alimentan el imaginario social. Para ellos, yo les sugeriría en general que pues, dejemos de ser sucursaleros del pensamiento, de que dejemos de importar pensamiento forastero, pensamiento extranjero, que por muy valioso y por muy fundamental que exista para la generación de nuestras ideas, pues no es propio, ¿no? Es decir, más allá de estar replicando, reproduciendo lo que muchos o tantos han dicho, yo creo que ya es momento de generar un pensamiento propio, ¿no? Muy a la manera en que lo decía Enrique Dussel, ya necesitamos una descolonización del pensamiento como mexicanos y necesitamos crear un pensamiento mexicano autóctono. Entonces, para aquellos que forman parte de esta categoría, ese sería como que el reto, generar un pensamiento propio, ¿no? Y la segunda categoría, que serían aquellos que, digamos, forman parte del grueso, vamos a llamarle pedestre, ¿no? La persona común y corriente, los de a pie, los que llevan, digamos, que una labor importante, llevan una labor muy aplaudible, pero que nada tiene que ver con el pensamiento, con la opinión, con el desarrollo de teorías, qué sé yo, sino más bien con lo que Sartre le llamaba el barro de la vida, o sea, con justamente el día a día. Para ellos, pues el retomar mucho de nuestros orígenes, ¿no? Pero verdaderamente nuestros orígenes, me refiero al México prehispánico, y aquí esto lo digo también con mucho cuidado porque recordemos que en ocasiones el hacer gala de nuestros orígenes pues luego se convierte en nacionalismo y sale por la cosa, pero sin caer en esos extremos nacionalistas. Yo creo que sí hay que recordar y tener bien presentes una y otra vez nuestros orígenes, por ejemplo, prehispánicos. A nivel social es sorprendente cómo en nuestros abuelos, los primeros mexicanos, todo este tipo de problemas serían irrisorios, ¿no? Serían motivo de risa, porque verdaderamente tenían muy en claro qué es lo que se tenía que hacer para mantener orden social. Claro que había extremos, claro que había ciertas conductas que hoy rayarían en lo bárbaro, pero hay mucho de qué aprender. Por mencionar dos ejemplos, en el tema de la educación, recordarás que pues existían dos instituciones educativas, uno para gobernadores, otro para gobernantes y otro para guerreros, para la milicia. Pero tanto en una y otra institución era un sacrilegio, era verdaderamente por demás reprochable el que se tomara a juego la educación, ¿no? Llegaban al extremo de incluso clavarse espinas de maguey en los muslos por si acaso no ponían atención, guardando las debidas proporciones y las distancias. El retomar, por ejemplo, ese interés, ese misticismo y esa importancia, incluso hasta cósmica, que le daban nuestros abuelos a la educación. Un segundo ejemplo en el tema del orden social. Particularmente Pablo Tenochca, sabrás tú, entendía el delito como una conducta que no solamente afectaba a la víctima o a los ofendidos o a la sociedad, sino que tenía alteraciones cósmicas, ¿no? Y por lo tanto el cometer un delito pues era una conducta reprochable. Ahí llegaban a la imposición de penas muy extremas, muchas de ellas a la pena de muerte, pero de nuevo guardaban las debidas proporciones. El retomar esos principios que son nuestros, el hecho de que hoy nos hayamos occidentalizado por todos lados, verdaderamente yo creo que hoy nadie se salva, ya todos estamos muy occidentalizados, nos ha hecho olvidar esos principios que muy a la manera de, por ejemplo, el código Bushido de los japoneses, que también, ¿no? Teniendo contacto con compañeros que a su vez tienen contacto con la cultura japonesa, me dicen que están más occidentalizados que nunca, ¿no? Y eso es triste porque pues toda esta filosofía de los samuráis, sí, claro, que los tenían muy firme. Del honor, ¿no? Del honor que se defendía ahí sí a capa y espada, ¿no? Literalmente. Todo eso se ha perdido. Entonces yo creo que es un efecto colateral de la globalización. El perder, el difuminar las fronteras tiene sus beneficios, en el que en cierto modo nos convertimos en cosmopolitas, en ciudadanos del mundo, pero también tiene sus contras, y una de esas es esa, ¿no? La de olvidarnos de nuestros orígenes. Entonces, para la gente que
que se encuentra en ese barro de la historia, que es al final lo que configura la realidad. Esa sería la invitación. Hay que recordar nuestros orígenes, y hay que tratar de revivirlos con las modificaciones que nuestra modernidad amerita. Muy interesante, Hugo. Híjole, pues yo quisiera seguir preguntándote muchas cosas, pero pues siempre los programas y los tiempos son limitados, en el entendido de que hay tanto que decir, tanto que preguntar, tanto de lo que opinar, ¿no? Entonces, pues yo quisiera darte a ti la oportunidad de que te despidas de este programa, que espero que no sea el último, que haya muchos más, ¿no? Diciendo lo que te dé la gana. Diciendo lo que se te da la gana. O sea, ¿qué quisieras tú expresar ahorita a partir de lo que hemos reflexionado en esta entrevista, a partir de tu propia condición, a partir de esta reflexión en la que nos has introducido? ¿Cuál sería tu mensaje final para esta entrevista, Hugo? Pues quisiera ponerle palabras y pensar en voz alta sobre algo que me invadió desde el momento en que llegué aquí a encontrarme contigo, y que es el reconocerte como lo hago cada vez que puedo. Y créeme, me conoces, tenemos muchos ámbitos en común, y sabes que lo que a continuación voy a decir no es gratuito, ni mucho menos mera verborrea, pero lo que voy es que verdaderamente quiero reconocer esa labor que tú día con día haces, esa labor contracorriente muchas de las veces, esa labor que ya se ha prolongado durante mucho tiempo, y que por lo mismo estoy seguro que vas a llegar a alcanzar ese objetivo que te has trazado, y que tiene que ver pues con la consolidación y con la extensión del insigne Colegio Superior de Certificación en tantas latitudes como sea posible. Algo que me hiciste recordar cuando preguntabas sobre mis orígenes, pues fue justamente ese sentir ambivalente que cuando vas emprendiendo algún proyecto invariablemente sientes, ¿no? Por ahí en el último libro, en Comparezco y Expongo, en un aforismo digo, ¿no? En esos primeros días era inevitable no voltear a ver de reojo a mis compañeros que habían decidido escudarse en una nómina, ¿no? Y que pues ellos no tenían ninguna preocupación económica, y que de pronto yo, por jugar al emprendedor, y tengo que apretar un poco el cinturón y estar ahí ajustando un poco los gastos. Era inevitable tampoco en ocasiones ver cómo los proyectos van a veces avanzando a velocidad tortuga, no como uno espera, pero cuando se pasa durante, fíjate, dicen los especialistas en emprendedurismo, particularmente en el libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes, librazo, otro recomendado, que haya un fenómeno muy extraño que dice que cuando superas los 5 años de tu emprendedurismo ya está más se consolida. Ya más es cuestión de esperar un poco tiempo para que todo eso que te proyectaste en la mente, y hablando de regresar a nuestros orígenes, esto que es muy azteca, muy de la filosofía tenochca, en el sentido de, o más bien tenochca, porque aztecas de los que venían de Aztlán, los que llegaron aquí ya eran mexicas. Una filosofía muy mexica que decía, ¿no? El ser humano va a llegar a convertirse en Dios hasta el momento en que todo lo que piensa lo vuelva realidad, ¿no? Y yo creo que nunca vamos a terminar con eso. Pero volviendo a la reflexión final, reconozco públicamente esa labor que estás haciendo. Tarde o temprano va a rendir los frutos, y por eso es que pues, no me queda más que agradecerlos por este tipo de invitaciones, y saben que cuentan conmigo tantas veces como lo requieran. Creo, pues la verdad no sé qué decirte, me haces sentir muy bien, muy halagado, ¿no? Creo que estás siendo recíproco, ¿no? La verdad que te agradecemos mucho, te agradezco mucho tus palabras. Creo que sí, tienes toda la razón. Mucho de lo que hemos venido haciendo a veces es complejo, es complicado, es contracorriente, pero estamos convencidos de que este es el camino, ¿no? De que la educación es el camino, de que la profesionalización es el camino, y de que el conocimiento es el camino, ¿no? Sin duda.
Por eso nuestro lema, ¿no? Por el valor, la virtud y el conocimiento. El valor es algo que no puede faltar en cada persona, el valor es algo intrínseco, o que debería ser intrínseco a los seres humanos, ¿no? Por el solo hecho de serlo, ¿no? Pero no siempre y no necesariamente es así, ¿no? Hemos descubierto tristemente que no siempre y no necesariamente es así. Pareciera que es una condicionante de, ¿no? Y no tendría. Todos tener que ser una cualidad, una característica propia, pero hay que seguir inculcando el valor y los valores, ¿no? Los valores, cuando se viven, se convierten en virtudes, ¿no? Y todo esto no puede, en todo este entramaje no puede quedar de lado el conocimiento. Sin duda. Hay que saber, hay que privilegiar el conocimiento por encima de muchas cosas, ¿no? Aún y cuando se diga lo contrario. Aún y cuando se diga lo contrario. Y porque es ese conocimiento el mejor aliado y el único que nos va a salvar en los momentos más oscuros y más difíciles, aunque parezca cliché, ¿no? Y cuando a ratos la gente nos mire extraño y nos mire como locos, o cuando uno está contracorriente, siempre uno de mis salvoconductos es siempre abrir mi Quijote y leer esa famosísima frase que Alfonso Quijano dice que de tanto leer lo volvió loco, ¿no? Que decía: la razón de mi sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón se enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. A veces la razón de la sin razón es la que termina cambiando el mundo, y por eso pues te felicito. No, pues muchas gracias, bienvenida la felicitación. Y a todas y a todos los quienes conformamos Insigne, pues le toca parte de esta felicitación, porque esto no lo hago solo, esto lo hago gracias a un gran equipo de trabajo, de amigos, de hermanos, de compañeras y compañeros que a lo largo de ya 7 años se han venido sumando de muy diversas formas, y bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Si no fuera por ellas, por ellos, por justamente apuntalar de muy diferentes formas todo lo que hacemos, esto simplemente no sería posible. Entonces, pues larga vida, ¿no? Al Insigne Colegio. Así es. Y bueno, pues agradecerte enormemente que nos hayas acompañado. Fue una charla que yo disfruté mucho, ¿no? Fue muy rica, muy sabrosa. Uno disfruta siempre las charlas inteligentes como esta, ¿no? Desde luego creo que fue una entrevista diferente, porque no te traía aquí a hablar de derecho. Y creo que fue una sorpresa para ti, ¿no? Sí. No, pero... porque creo que tienes mucho más, vaya, tu bagaje cultural y te permite justamente, sí, tener como base el derecho, pero pues has demostrado tú que puedes hablar y comentar acerca de muchos otros temas, y muchos muy interesantes. Entonces, espero que les haya agradado la entrevista. Yo estoy casi seguro que sí. Y bueno, decir que Hugo nos va a apoyar próximamente en 2 de nuestros congresos. Uno de ellos el congreso que ya llevaríamos a cabo por séptimo año consecutivo, que se denomina Visiones Jurídicas, Psicológicas y Criminológicas del Delito. Ese será uno de los grandes ponentes con los que contaremos, y se va a llevar a cabo en el mes de octubre, 4 y 5 de octubre, si mal no recuerdo, los primeros días de octubre. Y el segundo congreso es un congreso internacional que hemos denominado Congreso Internacional de Ciencias Forenses. Es el tercer Congreso Internacional de Ciencias Forenses que se va a llevar a cabo. El primer Congreso Internacional se llevó a cabo en Argentina, en la ciudad de La Punta, donde tuvimos la oportunidad de estar por allá, organizado por Daniela Tapia, de nacionalidad argentina. Y el segundo congreso fue llevado a cabo en la ciudad en el país de Ecuador, en la ciudad de Quito, ¿sí? Organizado fundamentalmente por Andrés García, un gran psicólogo, criminólogo,
a quien le mandamos también un fuerte abrazo desde estos micrófonos. Y el tercero, bueno, pues nos toca aquí, ¿no? Nos toca en México organizarlo acá desde nuestro país y bueno, esperamos que nos puedan acompañar, que nos están escuchando. Créanme que va a ser, estos dos congresos van a ser grandes congresos. Tenemos un tercer congreso en el que, bueno, Hugo no nos va a acompañar por sus múltiples compromisos, que vamos a llevar a cabo en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, próximamente también. Yo creo que para finales de junio o mediados de julio, a más tardar. Y bueno, les estaremos haciendo llegar también información acerca de este congreso que llevaremos a cabo en la ciudad de Querétaro. Sin más, Hugo, no me resta sino agradecerte una vez más que nos hayas acompañado, agradecer a todas y todos ustedes quienes se conectaron o quienes más adelante tendrán la oportunidad de observar esta entrevista y bueno, pues nos despedimos, no sin antes decirles hasta muy pronto, hasta siempre. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Edgar. Un verdadero pues gusto, placer. El gusto y el placer es mío. Muchas gracias. Hasta muy pronto, hasta siempre.